es un elemento esencial dentro de la relación de trabajo y que se va a formalizar, digamos, a través de dicho contrato, mediante el cual pues se establece cuál va a ser la cantidad dineraria que vamos a recibir como contraprestación por los servicios que nosotros podamos llegar a realizar. El salario pues tiene muchísimas funciones, como mencionábamos, es algo muy importante dentro del ámbito laboral, no solamente como contraprestación que va a recibir un trabajador, sino que también a través del salario es que nosotros podemos llegar a desarrollar nuestras actividades diarias en función de nuestra subsistencia. Es a través del salario que nosotros podemos llegar a mantenernos básicamente y poder mantener a nuestra familia o colaborarles con ella. De igual forma, el salario pues también permite en su oportunidad llegar a desarrollar la economía de los lugares, digamos, para quienes puedan observar también este tipo de actividad. Por ejemplo, en el caso del bono 14, del aguinaldo, si se dan cuenta, la actividad económica de del país se llega a desarrollar de una mejor manera. Entonces puede ser que en algún momento determinado, pues motive, digamos, todos estos aspectos económicos y exista, digamos, circulación de la moneda, hay desarrollo empresarial. Entonces permite establecer que su función no está supeditada solamente al pago de la contraprestación, sino que si lo queremos analizar más a profundidad, pues va a tener muchos aspectos que se deberán de considerar. Si nosotros quisiéramos encontrar una definición legal del salario, la podemos encontrar en el artículo 88. Si alguien puede hacer favor de leerlo. Con gusto, maestro. Gracias. Definición. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por éste. El cálculo de esta remuneración para el efecto de su pago puede pactarse: A, por unidad de tiempo, por mes, quincena, semana, día u hora; B, por unidad de obra, por pieza, tarea, precio alzado o a destajo; y C, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrono. Muy bien, ya vamos a llegar a describir cada una de estas formas de pago. Ahora, el artículo 89, si lo pudiera continuar leyendo. Claro, maestro. Fijación del importe del salario. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. A trabajo igual, desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales, corresponderá a salario igual, el que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. Muy importante este último párrafo con relación a que si se llegara a dar, digamos, algún tipo de segregación dentro de las formas de trabajo, en algún tipo de industria, sobre todo, maquilas, por ejemplo, y que fuera por algún motivo de esta naturaleza, que eso no queda, digamos, muchas veces por escrito, porque obviamente daría lugar a algún tipo de situación en la cual se demande a la institución, sino que es muchas veces hablado entre pasillos, digamos, en el que se puede llegar a establecer que una persona, por ser mujer, digamos, o por ser hombre, también en algunos casos muy particulares, no va a poder realizar sus actividades de una mejor manera. Entonces, en ese caso, según lo que establece este último párrafo, es que nuevamente quedaría en responsabilidad del empleador si por alguna de estas razones es motivo suficiente para poder llegar a despedir. Y definitivamente no va a encontrar una razón como tal. Pero si la ley lo establece, que si existiera, pues tendrá que demostrarlo en sí. ¿Cómo se integra el salario? Bueno,
Esto sirve también conocer la integración a fin de que al momento en que se pudiera llegar a calcular, por ejemplo, el pago de una indemnización, se tendrá que tener en cuenta, digamos, los distintos aspectos que en algún momento determinado vemos como lo que es salario y cómo se llega a integrar. De esa cuenta, por ejemplo, cuando decimos salario ordinario, usualmente las personas toman este dato como la cantidad dineraria que pueden llegar a recibir, ya sea de forma quincenal o de una forma mensual, que es las formas más comunes en las cuales se va fijando el salario. Sin embargo, digamos, para lo que es el salario ordinario hay que tener en consideración que también está afecto a los descuentos que por ley corresponden, como por ejemplo podría ser el pago, digamos, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el descuento del ISR, algunas son de carácter obligatorias, algunas son de carácter voluntario, que dependen de la circunstancia de la institución. Por ejemplo, en algunas instituciones se dan servicios como de tipo cooperativista, por ejemplo, en el cual pues para asociarse pactan, digamos, de que el empleador va a hacerle determinados descuentos. Entonces, estas son disminuciones al salario ordinario, pero son de carácter voluntario al momento en que nosotros nos podamos llegar a afiliar. Y siempre tiene, digamos, algún tipo de beneficio muchas veces. El aguinaldo y el bono 14, contrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, constituye parte de lo que es el salario, pero conforme está la ley, lo que establece es que el empleador lo que va a hacer es reservar la cantidad alícuota del aguinaldo y del bono 14 y lo pagará en los meses que correspondan, que sería julio o en diciembre o enero, según corresponda, pero forma parte integral del salario. Al momento de que una persona vaya a pagar una indemnización, pues se tiene que tener en cuenta también el tema del aguinaldo y del bono 14, que forma parte de lo que es o integra el salario. No se puede llegar en algún momento determinado a obviar esta circunstancia porque entonces muchos empleadores lo que harían es que calcularían la indemnización con base al salario ordinario y no es así. También tenemos lo que son las comisiones, cuando los servicios del trabajador se trazan de acuerdo con las ventas, de rendimientos o la realización de ciertas labores. Debe entenderse que la remuneración no puede ser menor de la del salario mínimo. Entonces, como aquí lo podemos ver, digamos, en el caso de que exista algún tipo de comisión, usualmente dentro de la actividad comercial, se puede establecer que forma parte de lo que es el salario mínimo. Y en muchos casos, acá ahí empiezan a haber algún tipo de situaciones por observar. Por ejemplo, podría ser que una persona tenga un salario base y producto de las comisiones que han sido calculadas por el empleador, pues entonces ya empieza a percibir un salario que va a sobrepasar el salario mínimo. Hay situaciones en las cuales una persona básicamente está única y exclusivamente realizando ventas y que depende de su actividad para llegar a tener un salario. Entonces ahí, digamos, ya depende de las actividades que podría llegar a realizar y su relación laboral no es exactamente como las personas que tienen, digamos, esa relación de subordinación o dependencia con una entidad, porque están sujetas básicamente de algún tipo de contrato en el cual pues, depende de las comisiones que pueda llegar a realizar. Está en el tema de las prestaciones adicionales en especies, es decir, las ventajas económicas. ¿Alguno de ustedes ha tenido el tema de ventajas económicas? ¿O saben a qué se refiere esto? Adelante. Creo, licenciado, no sé si es correcto. En mi Ajá. caso, yo en algún momento tuve seguro médico, no me lo descontaban, sino que era algo propio de la empresa. Y también no sé si puede entrar también este tema en especie como para ventaja económica, beneficio de subsidio escolar, que de alguna forma sí me lo dan en dinero, pero a cambio de ciertas regulaciones y no está dentro de mi nómina como tal. Ok, muy bien. Sí, digamos, el código de trabajo en este aspecto es bastante escueto, en realidad. No se desarrolló del todo el tema de las ventajas económicas. Da lugar a mucha confusión muchas veces, porque como no está desarrollada esta institución a cabalidad, muchas veces queda como libre interpretación de las partes. Y podría ser que en algún momento
estas ventajas económicas se puedan llegar a confundir con otros aspectos. Por ejemplo, supongamos que a una persona le están dando un servicio de cafetería o tiene estacionamiento, tiene parqueo como tal. Eso realmente no es una ventaja económica como tal. Eso simplemente son disposiciones para que el trabajador pueda realizar de una mejor manera sus actividades. Incluso si lo queremos ver etimológicamente, es decir, en el sentido taxativo de las palabras, ventaja, ¿qué entendemos por ventaja? Como algún tipo de situación en la cual estamos preferentemente sobre otro tipo de personas. Hay una ventaja sobre el resto de trabajadores, por ejemplo. Entonces, no se puede llegar a concretar el término de las ventajas económicas porque dentro de la propia legislación quedó de una manera pues muy ambigua y que no se han dado a la tarea de reformarla. Lo que establece la ley, básicamente nosotros lo podemos encontrar en lo que es el artículo 90, que este tiene varios aspectos a considerar y de último habla acerca de las ventajas económicas y acá lo podemos ver. Dice, pago en dinerario. El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercaderías, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en su máximo cuando las órdenes de pago sean canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. O sea, con vales no nos pueden pagar realmente, ¿verdad? Es entendido que la prohibición que precede no comprende la entrega de vales, fichas u otro medio análogo de cómputo del salario, siempre que el vencimiento de cada periodo de pago al copatrono cambie el equivalente exacto de unos u otros en moneda de curso legal. Aquí puede existir algún tipo de analogía en la cual podemos nosotros aceptar el pago del salario hasta por cierto monto que ya veremos, pero siempre ante la posibilidad de que esta puede en algún momento determinado ser equivalente a la moneda en curso legal. No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo, en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costos o menos. Asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. Entonces, con lo que mencionaba la compañera, no necesariamente se refiere, por ejemplo, a algún tipo de servicio que puedan llegar a recibir como un seguro, aunque se podría llegar a establecer de esa manera. Porque, digamos, en mi caso también tiene la institución, aporta cierta cantidad de dinero para el pago de un servicio, un seguro, perdón, colectivo, pero no se interpreta como que fuese una ventaja económica como tal, porque es adicional al salario ordinario que uno llega a percibir y que en todo caso le tiene algún tipo de costo-beneficio, pero que queda a voluntad y discreción de cada uno el poder llegar a recibirlo. Lo que establece aquí la norma, y según interpretación que ha existido, es que si yo gano una cantidad de 1,000 quetzales, el empleador podría en algún momento determinado pagarme con un tipo de ventaja económica, pero que esta no va a llegar a ser superior al 30%. Esa es una teoría. Otra, por ejemplo, es que como los derechos laborales tienden a ser, digamos, o evolutivos y son mínimos en vez de máximos, cualquier persona puede decir, no, esto se puede interpretar de que el 30% es lo mínimo, pero pueden pagarme en una forma más. Es decir, que en vez de ser un 30%, podría ser un 50% del salario que yo tengo. Y algunas personas podrían encontrar algún tipo de beneficio en este caso. Por eso es de que el artículo se va orientando en explotaciones agrícolas o ganaderas, porque para muchas personas que realizan actividades como de agricultura, les beneficia poder adquirir algún tipo de producto o servicio a un costo mucho menor antes de que salga al mercado y que les permita llegar a subsistir. Pero es un artículo que necesita desarrollarse de una mejor manera porque da lugar a muchas ambigüedades y en realidad, pues yo en lo particular no he visto ejemplos muy concretos de este tipo de aplicación. En otros países,
pues sí funciona de una manera muy distinta. Entonces, cuando sea algo adicional al 100% de nuestro salario, no se entendería como una ventaja económica, porque lo entiende el artículo como una disminución del 100% del salario que nosotros llegamos a tener. Participación en utilidades tampoco es que se dé mucho en el país. Cuando leímos el artículo 88, en el último párrafo indicaba, ahorita Sandra, que en algunos casos, digamos, el empleador puede participar o puede darle cierta participación al trabajador de las utilidades. Pero esto no implica que el trabajador sea responsable también de la orientación de la empresa, porque supongamos, el día de hoy nosotros vamos a trabajar en una entidad y la distribución de las utilidades va a ser parte de nuestro salario. ¿Qué pasa si supongamos la empresa quiebra más adelante y nos están pagando con utilidades? Nos van a decir, mire, pero ustedes también reciben utilidades, entonces ya no les pago. Pues la verdad es que nosotros no somos socios ni accionistas de una entidad, somos trabajadores. Entonces hay que tener en consideración, la misma ley lo regula de esa forma. Fabiola, por favor, Sandra Fabiola. Tengo una consulta sobre el tema de las ventajas económicas. Por Ajá. ejemplo, a nosotros se nos dio un caso, me recuerdo una ocasión, de que a un ingeniero agrónomo le otorgamos la vivienda. Entonces, cuando se desvinculó, él estaba como que reclamando esa ventaja económica de la vivienda. ¿Eso era correcto o no? Esa es mi duda. Ok. Pero solo el tema de reclamarlo, ¿cuál era el alcance? Digamos, ¿qué estaba reclamando ahí? Solo para entender un poco. De que, pues, al momento de que se le pagó su indemnización, él indicaba de que se le tenía que pagar un 30% adicional sobre lo de la vivienda, porque él ya estaba tomando porque nosotros como empresa le pagábamos el alquiler de la vivienda a él para que se situara, pues, en un lugar más cerca del lugar de trabajo. La argumentación que nosotros le dimos en su momento fue de que, pues, se le dio la vivienda en pos de que para que él no estuviera viajando todos los días de su casa, por ejemplo, que era acá Ciudad Capital, hacia el lugar donde estaba situada la finca. Pero él decía de que para él ya era una ventaja económica. Entonces al final no se le pagó esa ventaja económica, pero sí necesito como que quedar clara esa argumentación de que si correspondía o no correspondía el pago. Para mí sí es una ventaja económica que le estaban llegando a dar. Y lo único es que tendría que determinarse si, digamos, era mayor o menor al 30% que establece la ley. Pero sí podría llegar a considerarse como algún tipo de ventaja económica. También hay que tener en cuenta algunos de los criterios que establece el propio código. Si, por ejemplo, la prestación de nuestros servicios laborales va a ser en lugar distinto al que nosotros usualmente nos vamos a residir, es decir, fuera de nuestra residencia o de nuestro domicilio, también esos aspectos deben de quedar en el propio y si determinado movilizar a una persona, pues el empleador también va a tener la responsabilidad de pagarle ciertos viáticos a la persona que esté realizando este tipo de actividades. Pero depende mucho de la situación inicial. Si en un primer momento no estaba la persona viajando, digamos, o su lugar de trabajo era dentro de su misma residencia, no aplicaría. Si posteriormente cambió esa situación, ahí sí llegaría a aplicar. En este caso, yo diría que la persona sí tenía una ventaja económica en el sentido de que se le estaba cubriendo cierto alquiler para que la persona no se estuviera movilizando. La pregunta acá es, al momento de indemnizarla, supongamos, ¿sobre qué base se calcula? ¿Sobre el 70%? Supongamos que el alquiler es el 30%, ¿sobre el 70% o la indemnización es sobre el 100%? Sandra, ¿cómo lo calcularon ustedes? La ventaja económica de por sí, pues nosotros no se la calculamos, no se la pagamos. Pues porque se le indicó a él de que desde el inicio de su contratación se le había indicado de que, pues, la sede era en cierto municipio y si él aceptaba, él tenía que
pues moverse a ese municipio. Sin embargo, pues la empresa sí le iba a dar como que el lugar para donde él se iba, la casa, para que él se fuera a hospedar ahí. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? Si la indemnización tendría que haber sido sobre ese 70% o sobre un 100%. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Algún comentario? Bueno, en mi opinión, la indemnización, si fue, digamos, un despido, incluso injustificado o que dé lugar a una indemnización, se debería de contemplar desde el 100% del salario de las personas, porque lo que es una ventaja económica forma parte de la integración del salario, no es excluyente. Entonces, si una persona es indemnizada, no significa que, bueno, yo le voy a dar un 30% de ventajas económicas, que al final ese 30% es igual a un monto en dinero. Porque si gana 1,000 quetzales el 100% y su ventaja económica es del 30%, saquen el dato y van a tener una cantidad de dineraria. Entonces, si lo voy a indemnizar, no, pero yo le di ventaja económica, entonces no cuenta. Entonces ahí estaríamos pensando que él no gana, digamos, esos 1,000 quetzales, sino que gana, en este caso, ¿cuánto es el 30% de 1,000? 700. Va. Entonces esta persona en vez de ganar 1,000 gana 700 y lo vamos a indemnizar por 700 y la ventaja económica no entraría. Yo no creería que ese sea el criterio más adecuado. Y si ese fuera, digamos, el criterio aceptable, muchas empresas lo que harían es, bueno, yo no te voy a pagar toda tu cantidad de dinero, sino que el 30% te lo va a pagar a pura Coca-Cola, a puras sopas, a puras latas de cerveza, qué sé yo, y te indemnizo sobre el 70%, es decir, sobre el resto de la ventaja económica. Usualmente no se debería de considerar así y un órgano jurisdiccional muy probablemente no va a tomar en cuenta esto. ¿Pago de parqueo es similar a este caso? Yo diría que no, porque digamos son situaciones en las que simplemente te están favoreciendo con ciertas requisitos, no, ciertas circunstancias para que puedas realizar tu actividad de una mejor manera, pero no es una ventaja económica como tal, es que una ventaja económica en sí, digamos, tendría que ser algo como adicional que una persona estaría llegando a recibir. Oscar. Sí, yo tenía entendido que las ventajas económicas son por arriba del 100% del salario que se tiene estipulado. Por ejemplo, si la persona gana, es un gerente y gana 15,000 quetzales, pero a este gerente se le paga combustible, se le da celular, se le paga parqueo, tiene bonos adicionales. Entonces, esos están arriba del 100%, según lo que yo entendía de las ventajas económicas. Pero ahorita que usted relacionaba lo del 70% a, con el complemento del 30% de las ventajas económicas, así no lo había entendido. No sé si ya me confundí más. No, aquí la idea no vamos a confundirnos, sino que tenerlo bien claro. Muchas gracias, Okay. Oscar. Sí, en efecto, digamos, en el caso que planteaba Sandra, digamos, ahí lo que entendía yo es que la persona, digamos, tenía cierto beneficio en el sentido de que se pagaba cierto grado o del alquiler que correspondía a menos, digamos, del 30%, según la ley no debería de pasarse, aunque ahí hay criterios, ¿verdad? Al momento que esta persona se fue, no se le consideró, digamos, esa ventaja económica. Y ahí es la pregunta del por qué no se llegó a considerar. Si era porque estaba sobre la base del 100% y se le restó ese 30%, o si fue algo completamente adicional. Y si fue algo completamente adicional, no implica que no pudiera llegar a entrar dentro de una indemnización. Eso es otro tema que muchas veces queda a criterio de un juez. Como la gran mayoría de autores también interpreta esta norma, es como bien lo mencionaba, o sea, como algo adicional que puede en algún momento determinado recibir una persona de su salario. Pero
este criterio no es del todo aceptado porque según lo que establece la norma, es que no puede, digamos, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean y se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. El Código de Trabajo no hubiera puesto esa limitación si fuera adicional al 100%. Porque entonces ahí, digamos, estaría limitando para el Código de Trabajo mucho mejor que existan ventajas económicas que vaya a sobrepasar. Entonces muchas veces queda a criterio, pero esto es producto, digamos, de la ambigüedad de la norma que no se desarrolló en su oportunidad. Alma. Perdone, entonces, ¿a qué le podemos llamar ventaja económica? Si no podemos, o sea, no se incluyen parqueos ni pagos de gasolina y teléfono, por ejemplo, esa no sería una ventaja económica. Entonces, ¿qué otros ejemplos podríamos tener como una ventaja económica? A como se puso en los considerandos del propio proyecto de ley cuando se daba era que para algunas, este artículo yo creo que habría que analizarlo desde su concepción histórica. Cuando surgió, digamos, toda la promoción del Código de Trabajo, el anterior, y que absorbió parte de esos artículos, iba enfocado de que para algunas actividades, por eso mencionaba de carácter agrícola, algunos de los empleadores iban a tener como ventaja económica, incluso hasta para ellos, de que no necesariamente iban a tener que pagar todo el salario de las personas en moneda local, sino que podían pagarle a través de los productos que desarrollaran y que se los iban a dar a las personas. Si lo vemos también así, hay un artículo que hace referencia a las empleadas domésticas y que se entiende como ventaja económica, por ejemplo, que parte de su integración del salario está comprendida en la habitación o alimentación que el empleador les puede dar. Si vamos a ese criterio, no es algo adicional al 100%. Vamos a buscar ese artículo para ver si nos puede dar un poco más de luz sobre la ventaja económica. Ok, aquí entonces dice trabajo doméstico, artículo 161, trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o negocio para el patrón. Artículo 162, esto es lo que nos interesa, salario en especie. Salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Esta básicamente es una forma también de ventaja económica que se podría llegar a establecer. Incluso el nombre creo que es lo que da mucho a confusión, porque pareciera ser como algo adicional, una ventaja que nos estarían llegando a proporcionar producto de la actividad que nosotros realicemos. Pero muchas veces puede ser como algún tipo de pago no en moneda local. Si nos retrotraemos al artículo 90, decía que el pago de salario se realizaría mediante la moneda en curso. Y en ese mismo artículo, en su último párrafo, lo que hace mención es de las ventajas económicas hasta un 30%. Entonces, si lo vamos analizando ya así, a mi criterio, la opinión del legislador iba en función de que sea un tipo de trabajo en especie. Podría ser más o menos en esa línea. Incluso yo no lo hubiera visto, digamos, como el pago de un parqueo, pero podría ser que entre también dentro de una ventaja económica, aunque para mi entender no implicaría ese tipo de actividad, sino que sería, digamos, que hay en algún momento determinado algún tipo de pago en especie que se dé. Pero tal vez sí tiene razón, podría ser que entre dentro de este aspecto. Hay un comentario de un Gracias, compañero. maestro. Dice, el misterio radica en que nuestra legislación laboral no explica claramente qué representan las ventajas económicas, sus alcances y sus consecuencias, sino únicamente se limita la normativa a establecer que las mismas constituyen el 30% del importe del salario de vengado, salvo pacto en contrario. Realmente sí, es un
un poco ambigua la norma, no se ha desarrollado y eso es un criterio que distintos abogados especializados en el derecho laboral han hecho mención porque no se está directamente establecido. Sí, justamente Luis Fernández Molina, que es uno de los autores más conocidos, hace referencia a que no está del todo claro. Sin embargo, si nosotros ya empezamos a relacionarlo con su contexto histórico, con su integración del derecho y la forma en que está establecido, da lugar a pensar que no es algo adicional como tal, porque entonces ya no necesariamente se entendería como parte del salario, sino que ya es algún tipo de, ¿cómo lo podríamos mencionar? Lo vamos a ver en la filmina que sigue. Ya sería algún tipo como de beneficio que se da producto de la actividad laboral que da una persona. O sea, me dan teléfono, me dan carro, porque con esto yo desarrollo mi actividad, pero no es una ventaja económica como tal, porque a mí no me está dando ese tipo de ventaja. La ventaja económica, a mi entender, hoy por hoy, se entiende como un tipo de sinónimo de pago en especie. No sé si estamos ahí más o menos, con luces y sombras. Aquí podría ser que incluso hayan consensos o disensos por lo mismo, de que la norma no es del todo clara. Pero por ahí más o menos se da. Y por lo mismo, no se aplica mucho. Yo en los trabajos no he visto, por ejemplo, que se dé ese tipo de pagos, y incluso en mi boleta de pago, digamos, el salario ordinario, el tema del seguro, entonces no llegaría a estar, esa es parte de la ventaja económica que nosotros le damos y se le descuenta. Ahí no funciona de esa manera. Ese es algún tipo de beneficio adquirido. ¿Qué se debe de colocar? Yo diría colocar todo. Esa es una pregunta que hizo Jeffrey Lick, entonces, en una demanda, ¿qué sucedería? Se debería colocar todo, porque como no está del todo claro y el órgano jurisdiccional va a tener que analizar cada caso en concreto, lo va a analizar con base a los principios del derecho laboral y la propia Constitución, que siempre va a ser en beneficio de los propios trabajadores. Y de esa cuenta podría llegar a determinar que constituye, digamos, una prestación que se va a sumar al salario ordinario, por ejemplo, si fuera el caso. Es decir, arriba de los 15,000 quetzales que nos ponía el ejemplo Oscar. Entonces, en el caso, digamos, de que se me descontó esa cantidad de dinero de mi salario, yo solo recibí el 70% de mi salario ordinario, uno tendría que poner en la demanda el 100%, incluyendo el valor de ese 30%. Jonathan. Sí, solo quería agregar eso que estaba leyendo, que genera confusión, que muchas veces los trabajadores tienen derecho a reclamar todas las ventajas, ¿no? Como el médico, el parqueo, y como dice usted, pues como la ley está como a favor del trabajador, quieran dárselas, ¿no? Entonces ahí es donde está esa confusión, por eso muchas empresas están leyendo que no quieren dar esos beneficios. Sí, pero volvemos a lo mismo de que, digamos, forma parte del salario, como lo vemos ahí. Eso es doctrina, esto de hecho es el criterio justamente de Molina Fernández y no se contradice con lo que establece el Código de Trabajo. Si lo vemos así, al momento en que yo presente una demanda, ¿por cuánto la presento? ¿Yo la presento por mi salario ordinario? No es solo por el salario ordinario, yo la presento por el 100% de todo lo que tenga derecho. Y dentro de lo que tengo derecho es a las prestaciones adicionales en especie que se hayan llegado a dar. Y ahí mismo dice en el título, prestaciones adicionales en especie. Pero como le digo, si vamos a tener el criterio de que ese 30% no es adicional, sino que forma parte de ese 100%, ese 30% tiene un valor, que pueden ser 2,000, 3,000 quetzales. Entonces, al momento de que yo haga mi escrito de mi demanda laboral, yo voy a incluir esa cantidad de monto. Y yo lo voy a poner, bueno, como prestación adicional en especie se recibió cierta cantidad. El órgano jurisdiccional muy probablemente lo va a tomar como el 100%, por el tema de los principios con los cuales tiene que abordar con esta especie. Las ventajas económicas, ¿a quién favorecen al final? ¿Al patrono o al trabajador? Yo creería que pueden ser los dos, dependiendo. Porque, por ejemplo, en el caso de una empleada doméstica, supongamos que se da el pago en especie, tiene una habitación, tiene una alimentación, que en el mejor de los casos tiene que ser exactamente igual al de la casa.
Entonces puede beneficiarse las dos partes. Por otro lado, muchas veces llegar al salario mínimo de una empleada doméstica es difícil. No es fácil, digamos, para una casa, no tampoco es que, porque todos estamos sujetos a las condiciones económicas actuales. Entonces sí que se calcula que el 30% va a estar supeditado a a las ventajas económicas. Yo como empleador en este caso, sí le veo algo positivo, pero puede ser también algo circunstancial. Si yo me dedico a la producción de granos básicos, por ejemplo, que yo sé que a mí me sale mucho más barato producir ciertos granos básicos, a mí me favorece como empleador o productor pagarle a la persona con arroz, digamos, porque a mí me sale mucho más barato. Por el otro lado, la otra parte puede decir, bueno, yo lo adquiero a un precio mucho menor que el que sale en el mercado. Entonces, son muchas circunstancias las que se tendrían que analizar. Depende, ¿verdad? Aquí, si se han dado cuenta, muchas de las respuestas es, depende del caso concreto. Viáticos, mencionaba alguien por ahí. Los viáticos no forman parte del salario. Y acá ya hay otro tema. Horas extraordinarias. Esto es un tema de ampliación del salario. Por tanto, no se incorpora. Pero acá hay un aspecto a considerar. Si bien es cierto, no se consideran como parte del salario de una persona, nuestra legislación en el tema de lo que es la indemnización sí calcula el tema de las horas extras. Entonces, supongamos que ustedes tienen 2 años de estar trabajando en una institución y van a estar recibiendo o realizando 2 horas de extras todos los días y no se las quieren incorporar dentro de su liquidación, ustedes sí pueden pelear por ese tiempo, porque estas sí entran. Y entran por la razón de que este es un derecho muy humano, es ligado a los derechos humanos, como vimos en la primera sesión, y por consiguiente, todos estaríamos acostumbrados a recibir cierta cantidad de dinero, que deviene de la cantidad de horas extras que nosotros estamos realizando. Entonces, la lógica del legislador es, bueno, no forman parte del salario, porque en cualquier momento pueden dejar de hacer horas extras, ¿verdad? Entonces, no forma parte del salario en sí, pero al momento en que se llegue a calcular la indemnización de una persona, sí entrarían como parte del pago de esto. Las vacaciones no forman parte del salario tampoco. Las vacaciones, de hecho, se deberían de llegar a, no se deben de pagar en moneda local, sino que están reglamentadas con la finalidad de un periodo de descanso para el trabajador. Hay circunstancias en las cuales estas no se van pagando y se van acumulando, que pueden acumular hasta periodos de 5 años. Hay que tener cuidado con eso. Y de esa cuenta, si se diera, digamos, algún tipo de finalización de la relación laboral, pues ahí es como excepción que sí se tienen que llegar a pagar. Pero eso no implica que formen parte de lo que es el salario. Ya está inmerso, digamos, que dentro del salario se comprende un periodo de vacaciones como tal, no es algo adicional. El término del séptimo día también, que esto pues a mucho ya no es el séptimo día. Anteriormente se trabajaban 6 días a la semana y el séptimo día era el día del descanso, el día del Señor. De hecho, tiene una fuerte connotación religiosa, producto que digamos en cierto día pues no se trabaja, sino que pero sí está cubierto, digamos, sí se le paga a la persona, pero tampoco puede en algún momento determinado ser parte del salario como tal. Oscar. Adelante, Oscar, no le escuchamos. Mi duda acá con el séptimo día es, por ejemplo, dentro de lo que tengo entendido, una persona para que pueda tener el beneficio del descanso, tiene que trabajar 6 días. ¿Qué pasa si la persona solo trabaja 5 días? Definitivamente no le corresponde descanso en este caso, entonces. No, olvídese. No, recuérdense que ahí el código, vamos siempre a beneficios constantes para el trabajador. Yo de hecho trabajo de lunes a viernes. Ni modo que a usted solo trabaja 5 días, no, entonces no le pago ni el sábado ni el domingo, no. Realmente yo tengo, digamos, ese beneficio. El séptimo día quedó así por la connotación histórica que se le daba. Pero en realidad ya no es solo el séptimo día, sino que son los días de descanso que tienen las personas, que en muchos casos es sábado y domingo.
Algunos trabajan sábado, mediodía o tienen otro tipo de jornadas. Una vez entren dentro de los periodos máximos que la ley establece, es decir, la jornada laboral, en realidad, digamos, se cubre como parte de los derechos que tiene la persona el pago de los días de descanso. Lo que sucede es que no forma parte del salario, que eso es lo que básicamente queremos llegar a esta conclusión, pero sí está, digamos, está cubiertos esos días. Es como las vacaciones, horas extras, las vacaciones y séptimo día, no es que se vaya a sumar, perdón, a lo que es el pago del salario, simplemente que está cubierto por este. Entonces, no necesariamente se tienen que trabajar los 5 días, incluso si dentro de una empresa vienen y dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar 3 días a la semana, como lo quieren hacer en algunos países de Europa del Este, incluso creo que, no sé si México a través de Carlos Slim quieren impulsar que el fin de semana laboral sea básicamente 3 días. No significa, bueno, mire, como usted ya no va a trabajar toda la semana, entonces yo ya no le pago un día de descanso. Ese día sí no se lo voy a pagar. Usted puede hacer lo que se le dé la... No, porque la jornada, digamos, laboral tiene ciertas características. Y volvemos siempre a los principios rectores del derecho laboral, que lo que buscan es mejores condiciones para sus trabajadores. Si no, todos los que trabajamos de lunes a viernes no nos lo pagarían. Pero no, no es así. Los viáticos, ¿qué son los viáticos? Son erogaciones o pagos que se dan al trabajador, pero no a cambio de su trabajo, sino que son montos que se le entregan para sufragar o reponer gastos de traslado, transporte, alojamiento y otros similares. Los viáticos no forman parte del salario tampoco, y tampoco es un pago en especie, porque realmente ahí el viático es para el desarrollo de la actividad del empleador. Dice Bianca, perdón, los salarios adicionales o los descritos en la ley podrían ser una ventaja económica. Un salario adicional, como por ejemplo, ¿cuál podría ser un salario adicional según lo indicado, Bianca? Diferidos. No, no, porque una ventaja económica está siempre relacionado al tema que van a tener el pago en especies. No es en sí, digamos, ahí ya se desvirtuaría como tal. Un diferido, una bonificación, eso entra como parte del salario, eso sí, porque formaría básicamente como lo que es el bono 14 o el aguinaldo, solo que tienen otro tipo de denominación y que estas devienen de las condiciones laborales de las propias instituciones, porque por ley pues no todas van a tener un diferido, sino que va a ser en algún momento determinado algo que las propias condiciones pactadas tienen un lugar. Diferido, por ejemplo, los del IX tienen, algunas instituciones como el Ministerio Público, pero no todo, ¿verdad? Pero eso no significa que sea un pago como una ventaja económica. Una ventaja económica para mí siempre es una prestación adicional en especie. Y lo único que sí hay que tener en consideración es que esos bonos adicionales esos sí forman parte del salario. Lo que no forman parte son los que estamos viendo acá. Gastos de representación también. Estas son erogaciones también vinculadas con la prestación del servicio para incrementar ventas, atender a clientes, entre otros. Esto sucede mucho, por ejemplo, para los ejecutivos de ventas de bienes inmuebles, que muchas veces las empresas que son conscientes saben que el vendedor va a tener que estar invitando a un café a la persona para juntarse en determinado lugar. Entonces, esto puede ser que en ese gasto incurrido, la persona puede solicitar el reintegro de los gastos en los cuales pudo haber recaído, pero no forma parte del salario como tal. Su salario se conforma de los otros aspectos que vimos anteriormente. Formas de forma tradicional de la contratación laboral, ella obedece a que es la forma más sencilla de la medición del salario, es decir, a través de la unidad de tiempo, que puede ser por mes, por quincena o por hora. La gran mayoría de personas les pagan por mes o que puede llegar a variar, incluso por quincena, que en este caso, digamos, se hace cada 14 días cada uno de estos pagos. Por hora se puede establecer el salario por hora, pero nunca van a encontrar lugares en los cuales van a decir, bueno, ya trabajó su primera hora, aquí le voy a pagar
la segunda hora y aquí le voy a pagar. Siempre se va a pagar realmente en un lapso mayor de tiempo, usualmente por semana, por ejemplo, pero se hace el cálculo con base a la hora desempeñada en el trabajo. Y esto también lo podemos nosotros encontrar en la propia ley, en el artículo 88, que fue parte de lo que leyó la compañera con anterioridad. Pero solamente es la forma en que se estaría pagando el salario. ¿Hay alguna duda con relación a la unidad de tiempo? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda con este tema, vamos a continuar. Vamos por unidad de tiempo, por unidad de hora. Dice, aquí el salario se determina por el número de unidades que ejecuta el trabajador según la remuneración fijada por cada unidad e independientemente del tiempo tomado en producirla. Se le llama también trabajo a destajo. Otras variantes, la contratación por unidad de hora admite una serie de subvariantes dependiendo de las características propias de cada quehacer laboral. En este caso, digamos, no está supeditado a una cantidad de tiempo que se pueda llegar a dar, aunque sí se puede llegar a relacionar, sino que más que todo es por la producción que nosotros podemos llegar a tener. Empresas como la Coca-Cola, creo yo, que también tienen o tenían históricamente algún tipo de modalidad de este tipo, va más enfocado al tema de la industria, en el cual, bueno, yo voy a fijar tu salario con base a las unidades que puedas llegar a desarrollar. X cantidad de productos, X cantidad de maquinaria o cualquier otro tema que se pueda llegar a relacionar. Entonces es por cada unidad de hora yo te voy a pagar cierta cantidad, siempre en función de los demás criterios y aspectos que vayan surgiendo, como por ejemplo el tiempo, la jornada y demás. Vamos a ver qué escribió Delia. Por volumen trabajado también. Y también no hay que confundirlo con la actividad por tarea, que este también es una modalidad muy similar, que es más común en el campo, y esta modalidad ocupa un puesto diferencial debido a sus propias características, que comprenden elementos de las variantes anteriores, unidad de tiempo y unidad de hora. Entonces, aquí, por ejemplo, podría ser que se fije por tarea, que por X cantidad de horas o semanas y ante el resultado previsto, por ejemplo, limpiar un terreno, recoger una cosecha, vas a tener tu salario por este tipo de tarea. Entonces se difiere que acá, digamos, no es exactamente por una unidad de hora producida, sino que es por una tarea. Y aquí tiene las dos variables, ¿verdad? La unidad del tiempo y por la obra que estaríamos nosotros realizando. Con la anterior tampoco es que vaya a excluir la unidad de tiempo, sino que podría ser que también se vaya relacionando, porque esto al final de cuentas no es algo que tiene que ser excluyente, sino que pueden llegar a relacionarse. También está por comisión, que es cuando se entiende la forma de salario, que consiste en que el trabajador recibe un porcentaje sobre cada una de las operaciones que realiza en favor de su empleador. Esta forma de convenir el pago es utilizada generalmente en el comercio. Y este más que todo los vendedores, que muchas veces van a tener este tipo de situaciones. Puede darse en muchos casos en los cuales se dé una relación subordinada y de dependencia. Y para estas situaciones usualmente hay un salario mínimo y se va a ir complementando por las comisiones de ventas que van realizando. Y en otros casos es por pura comisión y implica también que el trabajador no va a tener exactamente las mismas características de subordinación o dependencia, sino que puede desarrollar sus actividades de una forma distinta a fin de que pueda relacionar varias comisiones. Para esto muchas veces los ejecutivos de ventas, por ejemplo, podría ser que tengan varios empleadores, digamos, porque manejan una cartera de crédito suficientemente amplia. Y en algunos casos es algo muy ventajoso y en otros casos pues es algo sumamente complicado llegar, digamos, a tener salarios más o menos adecuados. Sí, a esto no les colocan un salario base, en efecto, digamos, a esto no necesariamente lo van a tener. Clases de salarios, pues no existe consenso en los diferentes textos doctrinales sobre las diferentes clases de salarios, mismos que pueden confundirse. Y
pura doctrina también, el salario nominal, el salario real, el salario efectivo, el salario directo, el salario promedio, el salario en dinero y especie y los salarios mínimos. Pero ¿cuál es lo importante conocer acá, por ejemplo? En temas procesales, lo que más nos interesaría son el salario promedio y el salario en dinero y en especie. Para una persona que va a demandar a su empleador, tiene que hacer la suma de todo su salario real. ¿En qué sentido? Como vimos, el salario ordinario implica muchas veces una serie de descuentos por ley o voluntarias a las cuales estamos afectos. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el bono 14, aguinaldos diferidos que mencionaron ahí, podría ser que esté en algún momento determinado sujetos, digamos, a que se vaya a promediar todo lo que ganaba y con base a este promedio es que se calcula el pago de sus prestaciones, no es sobre el salario ordinario, incluyendo en el promedio las horas extras que haya trabajado una persona. Por eso es que muchas veces a quienes les hayan indemnizado no les salen las cuentas porque dicen ¿por qué me están pagando más? Pero es porque es el promedio de todos estos aspectos. El salario en dinero y en especie, como ya vimos, también entra mucho que ver con el salario promedio, porque voy a promediar en el caso, digamos, de una persona, no solamente con el dinero recibido en moneda local, sino que también el valor, digamos, que corresponde al dinero en especie que yo haya recibido dentro de la relación laboral. Se calcula los 6 meses solo para tener un dato global de lo que corresponde a una indemnización. No significa que la indemnización vaya a ser sobre los últimos 6 meses, es sobre el inicio de la relación de trabajo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, si yo empecé relación en el año 2010, supongamos, yo voy a hacer mi cuenta desde el 2010, pero tomando como base los últimos 6 meses. No sobre los últimos 6 meses, porque ahí entonces saldría súper beneficiado el empleador. Protección legal al salario. Bueno, aquí hay varios aspectos. En términos generales también está el tema del salario mínimo y la protección hacia terceros del mismo. Delia, adelante. Maestro, mire, una consulta, me quedó un poquito de confusión con lo que usted dijo, que no se tomaban los últimos 6 salarios promedios, pero normalmente las empresas eso hacen, e incluso ahorita han estado tomando una modalidad, yo le digo porque eso lo estoy viendo en la empresa de mi esposo, donde él trabaja, que están sacando a toda su gente, ¿verdad? Que ha tenido como una retención de actividades por el tema de las vacaciones. Entonces empezaban a sacar a las personas y ya cuando terminan, por ejemplo, de concluirle durante el año los periodos que han tenido pendiente, por decirle así, los han despedido. Entonces, sí, yo considero que ahí sí es una mala práctica del empleador, ¿verdad? De la persona que contrata, de la empresa, porque quiera o no, sí le afecta al empleador, porque sí serían los últimos 6 salarios devengados y si la persona está de vacaciones, le bajaría su promedio, pienso yo. No sé si estoy equivocada a esto. No, realmente no le tendría tiempo de vacaciones o no le tendría que bajar el promedio. Vamos a empezar por ahí. Yo cuando salgo de vacaciones gano lo mismo que gano en los otros meses, a menos que, digamos, dentro de las condiciones laborales a mí me lo hayan establecido por cierta tarea, digamos, pero incluso ahí habría que ver y analizar en su conjunto cada una de esas situaciones. Pero en términos generales, a menos que esté, digamos, supeditado el salario a comisiones, a producción, a tarea, no debería estar afectado. Eso es por pero un lado. Bien, fíjese, maestra, porque, por ejemplo, mi esposo me estaba comentando que cuando sale él de vacaciones, le baja su promedio salarial, porque no le incluyen los 15 días de vacaciones que en teoría de la producción que tuvieron, por ejemplo, en las ventas que tuvieron, no se las incluyen. Entonces, él deja de ganar en esos 15 días que está de vacaciones, deja de ganar un porcentaje por el logro de metas que él ha tenido.
Sí. Entonces a él no le conviene salir, él lo ve desde ese punto de vista. A mí no me conviene salir de vacaciones, pero sí me beneficia descansar, me dice él, va, pero no le conviene. Y eso he visto en otros compañeros, ¿verdad? Sí, eso es justamente el tema del trabajo, cuando he realizado o fijado el salario por unidad de obra o cualquier otra que esté relacionada, no por unidad de tiempo. Porque entonces, como es trabajo a destajo, si yo no llego, digamos, a las metas y obviamente de vacaciones no voy a llegar, mi salario puede verse en algún momento determinado afectado. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si las vacaciones es una institución jurídica del derecho laboral, aquí vemos cómo en algún momento determinado las están utilizando para afectar a las personas en ese sentido. Y esos son aspectos bien importantes para poder llegar a analizar. Eso es por un lado. Con relación a cómo se van a calcular una demanda, digamos, yo la voy a calcular sobre la base de los 6 meses, supongamos. Yo los últimos 6 meses gané 2,000 quetzales. Entonces, en promedio, van a ser 2,000 quetzales. Ahí no hay mayor ciencia, a menos que existan esas variaciones que usted mencionaba, ¿verdad? Pero supongamos que en un mes, en el quinto mes, yo me fui de vacaciones y mi promedio pues bajó porque no llegué, digamos, a tener todo mi salario producto de que está por una unidad de obra. Entonces saco el promedio, digamos, nuevamente, y no van a ser a promedio 2,000 quetzales, sino que van a ser 1,500 o 1,800, supongamos. No, habría que hacer el cálculo. Pero ¿cuál era mi punto? Que digamos, yo hago el cálculo de mi salario con base a esa ponderación de los 6 meses. Pero yo al momento de demandar, yo no voy a hacerla por los 6 meses atrás, sino que yo voy a demandar desde la fecha en que inicié mi relación de trabajo, porque mi relación de trabajo no inició hace 6 meses, inició en X fecha. A eso era a lo que me refería. No sé si se comprendió de otra forma. Pero fíjese, maestro, es de que, por ejemplo, ahorita mi esposo actualmente él ha salido en este semestre, por decirle así, en estos últimos 6 meses, él ha salido 2, 3 veces de vacaciones. Y le están limpiando y él me dice, bueno, no sé, y ahí sí que tenemos que prepararnos, me dicen, porque no sé qué va a pasar, pero la técnica que están utilizando es eso ahí en la empresa, pero lo están haciendo con la mayoría de trabajadores que tienen más de 12 años, ¿verdad? Uh-huh. O sea, por ejemplo, que tienen más de 5 periodos atrasados, porque mi esposo tenía 8 periodos atrasados. Entonces ahorita desde el año pasado para acá han estado limpiándole, por decirle así, el término de vacaciones, pero en parte le digo yo a él, te van a afectar si no te dan los 3 años de vacaciones que te deben después de los 5, Leo, porque ahí prácticamente si te despiden no tienes derecho de poderlos como pelear, ¿verdad? Porque como en ley solo tiene como 5 años, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces después de los 5 ya fuera, para decirle así, ya no tiene derecho de pedirlos. Pero ahorita él ya le quedan de esos 8 que tenía pendientes, y ahorita solo le quedan, si no estoy mal, 3 años anteriores. Y 3 periodos. Ajá, sí, 3 periodos anteriores y el que ahorita va a cumplir en noviembre. Uh-huh. Entonces, 4. Y ahorita él salió el mes pasado y parece que este mes lo van a volver a sacar otra vez para tratar de limpiarlo. Entonces, a eso me refiero yo. Sí le afectaría en términos de salario al momento de promediar, pero usted dice que si se le toma desde los 12 años que él tiene de estar trabajando, ¿cómo se podría aplicar de esa forma? O sea, me deja un poquito confundida porque no se podría evidenciar los 12 años, por decirle así, de esa forma, porque si en los últimos 6 meses él ha tenido 3 veces de vacaciones, hay como le digo, 15 días que le ha afectado el movimiento de sus comisiones, porque sí han llegado a la meta y todo, pero le han retribuido en su salario de una forma diferente. Sí, pues. Uh-huh. Mire, pues, el tema del promedio sí lo está afectando, definitivamente, porque están sacándolo a manera de que
están limpiándole a las vacaciones a fin de no pagárselas, digamos, pero tiene un alcance más negativo incluso, que es el hecho de que en su promedio le puede llegar a afectar. En definitiva, eso tendría que ser argumentado incluso en una futura demanda laboral de que la persona fue sacada y de esa cuenta le fue afectando su salario, para ver si el juez estima, digamos, poder ampliar esos 6 meses, que yo sí lo vería difícil porque la ley ahí es bastante clara. Habría que conocer o investigar un poco de jurisprudencia, pero lo que yo le decía es que la base siempre se hace, usualmente es sobre esos 6 meses. Ahí tiene ese inconveniente usted. Pero yo lo que me refiero es que la indemnización no ocurre desde los 6 meses posteriores, sino que es sobre la relación laboral como tal. O sea, si yo me demando a una institución, ¿desde qué momento o en qué momento voy a demandar yo? Esa es la pregunta, digamos. Tiene que ser desde el momento en que yo inicié mi relación de trabajo. Ese es el punto que quiero llegar con usted. Ajá, sí, pero por ¿Sobre ejemplo... qué la calculo? Sobre los últimos 6 meses. Ajá. Sí, sí, por ejemplo, él ahorita tiene 12 ahí, pero él trabajó antes allí mismo siempre 7 años y cuando le dieron de baja, por decirle así, los 7 años, él nunca salió de vacaciones, entonces lo que hicieron con él fue un convenio. Yo considero que ahorita que él estaba otra vez ahí, en ningún momento recurriría él una demanda, créame que no, porque él, aparte de que él se siente muy agradecido de estar ahí, entonces, pero sí le está afectando. Yo se lo planteé a él y le dije, mira, te están dando muchas vacaciones en el año y a ver qué va a pasar, le digo yo así a él, va, pero me dice, bueno, ni modo, ahí sí que definitivamente uno tiene que ver, va, qué se hace después, pero sí, como le digo, a él ahorita sí, yo considero que sí le va a afectar. Va, mire pues, solo para ponerlo claro con su inicio de la relación laboral, se dio el 1 de enero del 2002. Sus últimos 6 meses se percibió una cantidad de, vamos a dar un ejemplo, 5,000 quetzales, que es el promedio de los 6 meses. El día de hoy, esta persona finalizó su relación laboral. Entonces finalizó el 28 de agosto del 2022. Entonces, cuando uno hace el escrito inicial de una demanda laboral, va a colocar cuánto fue su promedio de salarios. La ley es clara ahí y hace los últimos 6 meses, que en este caso va a promediar, por ejemplo, 5,000 quetzales. ¿Cuándo inició la relación laboral? Ese es el criterio que quiero que lo tenga muy claro. Se hace sobre el inicio de la relación laboral como tal, no desde hace 6 meses, porque entonces ahí de eso sí no estaría en ley. Entonces, inicia o se tiene que tener en consideración que inició en este momento y finalizó hasta este momento. El cálculo de las prestaciones lo vamos a hacer con esta temporalidad. ¿Sobre qué base? Sobre los 5,000 quetzales que promedia durante los últimos 6 meses. Aquí su esposo pues obviamente se está viendo afectado porque lo están sacando de vacaciones y le afectan su salario. Ese es un tema aparte, pero lo que quiero llegar y que todos tengan claro es que una demanda laboral se va a calcular desde el inicio de la relación laboral, siempre. Muchas gracias, maestro. Ya ahorita ya me queda así como que un poquito más claro eso. Igual en estas sesiones vamos a llegar a hacer el cálculo de la indemnización laboral, de hecho, porque la idea es que ustedes puedan hacer ese procedimiento que no es tan complejo. Entonces ahí ya van a darse cuenta cuál es la base legal para poder calcularlo. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Paola, Sí, maestro, una consulta. Digamos, al momento que una persona renuncia o la despiden y tiene vacaciones acumuladas, sí se las deben de pagar. Por decirle, como por ejemplo, ¿verdad? En la empresa que de trabajo una persona la despidieron y no le quisieron cancelar las vacaciones que tenía anteriores, porque supuestamente mi jefe dice que eso no se puede, que solamente, o sea, que las vacaciones se tienen que tomar en el año que corresponden y no se pueden ser canceladas después. Realmente, digamos, si lo queremos ver de una forma bastante
práctica. Al empleador entonces le convendría no sacarlos de vacaciones, porque ahí le está diciendo es que las vacaciones se tienen que tomar, pero muchas veces el empleador es el que no está sacando a sus trabajadores. Entonces, ¿cómo funciona ahí la cosa? Digamos, la ley lo que prevé es que realmente las vacaciones no se paguen en moneda ni en especie, sino que se paguen tal cual se otorgue ese periodo de descanso. La idea es el descanso en sí. Vamos a ahondar en una próxima clase en el tema de las vacaciones. Recordemos siempre de que el derecho laboral siempre va a ir en función del beneficio del trabajador y que no implica que lo que dice el Código de Trabajo no tienda a ser algo que supere todos los aspectos que ahí se establece. Si una persona tiene 8 o 10 periodos de vacaciones que no ha gozado, lo puede llegar a reclamar ante un órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional va a ver en función también de estos aspectos, va a hacer ese criterio diferenciador. Porque la idea no es, entonces como solo tienen 5, yo después del 5.º año ya no los empiezo a sacar, pues. Porque la idea es que cuando se termine la relación laboral, a yo no les tengo que la obligación de pagarles sus 15 periodos atrasados de vacaciones. Eso es una clara violación a los derechos del trabajador. Y eso se ve en todas las instituciones. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que va a depender del criterio del empleador, que siempre va a ser en función de sus propios intereses. Y la ley va a estar en función de los intereses del trabajador, y eso es lo que va a observar el juzgador. Vamos a detenernos. Yo sé que ahorita se impuso con muchas preguntas y eso es lo importante y rico del ejercicio en realidad. Eso es el intercambio. De nada sirve, digamos, que les dijera yo, miren, léanse el Código de Trabajo y ahí nos vemos al final del curso, a ver qué tanto aprendieron. Ese intercambio les puedo garantizar que es mucho más enriquecedor y por eso es que todas las clases tienen que ser así, de hecho, ¿verdad? Si no hay, digamos, un criterio, porque no crean que yo me las sé todas, ¿verdad? Yo puedo también buscar jurisprudencia para ver cómo va a estar o cómo han ido definiéndose esos aspectos. Pero vamos a dejar ahorita el tema de las preguntas, incluso de la clase, porque uno, no he tomado lista de asistencia. Y lo segundo, como recordarán, había una prueba de lectura rápida que la van a realizar en este momento. Pueden sacar su código de trabajo, que de hecho, pues, no hay forma en que yo pueda obviar eso. Y la idea es que antes de son las 12:51, a la 1:12, yo estaría cerrando el formulario. Entonces, con base a este formulario, yo voy a estar tomando la asistencia. Y cuando lo vayan enviando, por favor, me van diciendo para que yo verifique que que sí recibí sus respuestas. Entonces, a partir de este momento, tienen 20 minutos. Solo son 4 preguntas, de hecho. No son muchas. Pueden abocarse con el código de trabajo, sean concisos, más o menos sean